La independencia de México se logró en 3 etapas. Veamos en este vídeo la primera etapa. Primera etapa, liderada por Miguel Hidalgo, 1810 a 1811. En 1810, México, conocido entonces como Nueva España, estaba bajo el dominio español. La desigualdad y la injusticia social eran rampantes, y las ideas de la Ilustración y las revoluciones en otras partes del mundo inspiraban a los mexicanos a buscar su independencia. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, un sacerdote de Dolores, lanzó el famoso Grito de Dolores, llamando a la rebelión contra el gobierno español. Hidalgo reunió a un ejército de campesinos y marchó hacia la capital. A lo largo del camino, se unieron más personas, incluyendo a Ignacio Allende y Juan Aldama. Las primeras victorias en Guanajuato y Valladolid dieron esperanza a los insurgentes. Sin embargo, la suerte cambió en la batalla de Puente de Calderón, donde las fuerzas realistas derrotaron a los insurgentes. Hidalgo fue capturado, juzgado y ejecutado en 1811, pero su sacrificio encendió. La primera etapa de la independencia de México fue breve pero crucial. Miguel Hidalgo se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad, inspirando a otros a continuar la batalla. La independencia de México, segunda etapa, liderada por José María Morelos, 1811 a 1815. José María Morelos, discípulo de Hidalgo, asumió el liderazgo del movimiento insurgente. Su objetivo era claro: lograr la independencia y establecer un gobierno justo y equitativo. Morelos organizó y lideró varias campañas militares exitosas en el sur de México. Conquistó ciudades importantes como Oaxaca y Acapulco, y estableció un gobierno insurgente en Chilpancingo. En 1813, Morelos convocó el Congreso de Anáhuac, donde presentó los Sentimientos de la Nación, un documento que delineaba los principios de la nueva nación. En 1814, se promulgó la Constitución de Apatzingán, estableciendo un marco legal para el gobierno insurgente. A pesar de sus éxitos, Morelos fue capturado por las fuerzas realistas en 1815 y ejecutado. Su muerte fue un duro golpe para el movimiento, pero su legado perduró. La segunda etapa de la independencia, liderada por Morelos, consolidó la lucha y estableció las bases para un México libre y soberano. Continuación, tercera etapa, liderada por Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, 1815 a 1821. La lucha por la independencia continuó con una nueva estrategia y nuevos líderes. Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria mantuvieron viva la esperanza a través de tácticas de guerrilla y resistencia. Tras la muerte de Morelos, el movimiento insurgente se fragmentó. Sin embargo, líderes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria adoptaron tácticas de guerrilla para hostigar a las fuerzas realistas y mantener viva la resistencia. A pesar de las dificultades, los insurgentes continuaron luchando. En 1817, Francisco Javier Mina, un revolucionario español, llegó a México para apoyar la causa insurgente, aunque fue capturado y ejecutado. En 1820, la situación en España cambió con la reinstauración de la Constitución de Cádiz, debilitando el control realista en México. En 1821, Agustín de Iturbide, un militar realista, se unió a Guerrero y proclamaron el Plan de Iguala, que establecía la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, liderado por Iturbide y Guerrero, entró en la Ciudad de México, consolidando la independencia de México. La tercera etapa de la independencia fue una lucha de resistencia y perseverancia. Gracias a líderes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, México finalmente logró su independencia y comenzó una nueva era como nación libre y soberana.